Hemos estado siguiendo la vida y el ejemplo de Sansón. Nos dice la palabra de Dios que las cosas que fueron escritos anteriormente fue para nuestra enseñanza, para nuestra instrucción, para aprender de ellas. Y creo que hay mucho que aprender de la vida de Sansón. No sé si le ha sucedido en alguna ocasión que usted ha hecho algo y en realidad en el momento no sintió nada no se sintió mal por haberlo hecho, no pensó que había dicho o hecho algo mal. Luego alguien se acerca con todo amor y cariño, ¿verdad? Nomás para avisarle, creo que lo que dijiste o hiciste no estuvo bien. Quizás lo pudieses haber dicho de otra manera, lo pudieras haber presentado de otra forma, quizás lo pudiera, no sé, con más gracia, con más prudencia, o quizás hubiera sido mejor no haber dicho nada. Y uno puede responder una de dos formas: con humildad, y si sabes que tienes razón, no lo había visto de esa forma, perdóname, estuve mal, ay, qué pena, ¿verdad? Y es una buena lección para no cometer este mismo error otra vez. O de la otra forma, lleno de orgullo y enojo, porque alguien le ha llamado la atención, aunque haya sido con el mayor cariño y amor, afecto, ¿verdad? Con la mayor prudencia. Cuando uno escucha que está mal, muchas veces no lo quiere escuchar. Aunque quizás algo en lo más profundo de su corazón le está diciendo, tiene razón lo que está diciendo y es correcto, y sí lo puedo ver, y sí es cierto, estoy mal, y por sentirnos mal, muchas veces queremos corregir el mal con hacer peor, y queremos, nos enojamos, decimos, ¿verdad? Bueno, a ver, está bien, ¿sabes qué? Voy a ir con la persona, le voy a decir, perdóname, no sé por qué lo dije, yo sé que estoy mal, siempre hago las cosas mal, y hago las cosas de mal en peor, y nos explotamos, estallamos. Y en lugar de haber corregido la situación, en lugar de haber ayudado la situación, lo empeoramos, porque no nos gustó entender o saber que hicimos algo mal, y hacemos las cosas peor. Muchas veces decimos, ¿verdad? O quizás se nos ha dicho que por favor habla con tu hijo porque le gritaste, y ya mejor, ¿sabes qué? Ya no les voy a decir nada, ¿verdad? Ya nunca les voy a hablar, ¿sabes qué? Mejor tú soluciona todos los problemas aquí, porque tú obviamente sabes todo mejor que yo, ¿verdad? Cómo hacer las cosas bien, y yo no, yo soy un torpe, un tonto, no, aquí nomás me tienen como un palo ahí nomás parado. ¿Para qué sirve el papá? Ahí nomás lo pinta como un tonto, no sabe cómo hacer nada. Y no es lo que nos estaba diciendo. Pero el orgullo, ¿verdad? Duele la herida, y ya están metiendo en nuestra mente el dedo en la herida, en la llaga, y explotamos, respondemos con ira y coraje, con enojo, y en lugar de corregir, exageramos. Y lo que podíamos haber fácilmente corregir, lo hacemos peor. Teníamos la oportunidad de solucionar, de aprender, de crecer, de madurar, y no aprovechamos por comportarnos como un niño. Y déjeme decirle, estoy dando testimonio porque lo he hecho yo, ¿verdad? Donde uno dice, no, pues le duele el orgullo. Y veo a muchos hombres aquí riéndose también, así que no me siento solo. Gracias. Y mucho nos vimos, ¿verdad? Yo ya me vi, pero y lo mismo sucedió con Sansón. Sansón la había regado, honestamente. Sansón había vivido para él mismo, había hecho siempre todo tomándose a él mismo en cuenta. Siempre todo era para su propio beneficio. Hubo una etapa en su vida donde decidió vivir de acuerdo a como Dios le estaba pidiendo, y hubo fruto, hubo bendición. La misma Biblia dice que Sansón juzgó a Israel por 20 años en los días de los filisteos, y que al fin Sansón se comportó como alguien maduro, un líder, alguien que estaba haciendo lo mejor y para el mayor beneficio de la gente, del pueblo, y no siempre buscando satisfacer su propio placer. Pero se desvió y fue y vio a una mujer que le agradó, y
una ramera, dice la palabra de Dios, y entró a ella y luego encuentra a Dalila y las cosas se van de mal a peor y ya se encuentra atado, débil, ciego, moliendo trigo. La regó Sansón. Y un versículo aquí que me da ánimo a mí, versículo 22. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer. Amén. Sí, me voy a memorizar este versículo yo. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado, ¿verdad? Tenemos esperanza algunos de nosotros, ¿verdad? Pero lo que está representado más que nada, si se acuerda, como hablamos la semana pasada, su cabello representaba su corona, representaba su relación con el Señor, su consagración. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer. Todos hemos fracasado. Como dijo uno, no fracaso seguido, pero cuando sí, qué bonito fracaso yo, ¿verdad? Algunos así nos sentimos. La regamos, nos caemos, nos manchamos y tropezamos. Pero cuando fallamos, ¿qué sucede? Es como muchas veces pensamos que Dios solamente nos pone en un gabinete y nos guarda para el resto de nuestra vida, mientras que vemos a otros hacer lo que ya no podemos hacer nosotros. Como que nomás nos apartó y dice, ok, ya no sirves tú. Ya no sirves. Cuando la realidad es que Dios usa vasos rotos. Pero tenemos que entender ese hecho. Ahora, no para permanecer rotos, sino que regresar a los caminos del Señor y decir, Señor, quiero ser restaurado. Sansón fracasó, pero Dios no había terminado con él. Con la restauración de su cabello vino la restauración del símbolo del voto nazareo. El crecimiento fue gradual de su cabello, igual como su restauración fue gradual. Cuando se rompe un brazo, el doctor tiene que restaurarlo en su lugar para que pueda crecer sanamente, saludablemente, para que pueda sanarse correctamente en su lugar, no fuera de lugar. Tiene que ser restaurado. Y lo que tenemos que entender nosotros cuando hemos caído, nos hemos desviado, debe ser nuestro deseo ser restaurado, regresar a los caminos donde deberíamos estar. Y vemos aquí con aún un versículo tan sencillo, ¿verdad? Que el cabello de su cabeza comenzó a crecer. No dice que de un momento al otro le creció. Estaba rapado, de repente tenía un afro. No, fue gradual. Y podemos ver algunos puntos, algunos principios acerca de la restauración, aún solamente en ese versículo. Número 1, si has pecado seriamente y has fracasado, la restauración es posible, pero no vendrá pronto. La restauración toma tiempo. Y nos frustramos muchas veces porque queremos que todo regrese igual a como era antes y así. Y esto se aplica no solamente en la vida cristiana en el sentido de la iglesia, sino también en el hogar, en nuestra vida personal, en cualquier entorno, ambiente, en cualquier lugar. Si has pecado seriamente y fracasado, la restauración es posible, pero no vendrá pronto. La restauración toma tiempo. Primer principio. Número 2, segundo principio. Puede ser perdonado en un momento, pero no restaurado en un momento. Hay una diferencia. Es gradual la restauración. El perdón y la restauración no son la misma cosa. El perdón se enfoca en el pecado de la persona. La restauración se enfoca en el servicio y la confianza. Cuando ha habido engaño en un matrimonio, no podemos esperar que el próximo día, si él pide perdón, que el próximo día ahora todo va a ser igual y te va a brindar esa misma confianza. No, tienes que ser restaurado y te tienes que ganar la confianza de nuevo. Muchos se molestan.
Pues ¿cuándo me vas a perdonar? ¿Cuándo te vas a olvidar lo que hice? Ya no confías en mí, no me tienes nada de confianza. No, pues tú tienes la culpa. Tú rompiste esa confianza. Te tienes que ganar la confianza. Y le queremos echar la bronca a ella porque no nos quiere confiar, no nos quiere tener confianza cuando tú fuiste el que rompiste esa confianza. Tienes que ser restaurado, pero igual se puede perdonar en un momento, pero la restauración toma tiempo. La restauración toma tiempo porque el pecado afecta a personas. Eso es natural. El pecado afecta a personas. Así que número uno, si has pecado seriamente y fracasado, la restauración es posible, pero no vendrá pronto. Número dos, puede ser perdonado en un momento, pero no restaurado en un momento. Es gradual. Número tres, cuando un fracaso significante ocurre en la vida de uno, es el producto no es el producto de un momento, como hablamos anteriormente. Cuando un fracaso significante ocurre en la vida, no es el producto de un momento. Normalmente es el resultado de hábitos pecaminosos en nuestra vida que son una acumulación de años de desobediencia. Se han forjado caminos de malos hábitos y hemos seguido esos caminos y regresamos a esos caminos porque es lo que nos viene natural. Los malos hábitos necesitan ser reemplazados con buenos hábitos. Las heridas del pecado necesitan sanarse y necesitas demostrar que eres confiable con las personas que han sido heridos o decepcionados por tu pecado. El proceso toma tiempo, pero vendrá la sanación. No pierdas las esperanzas. Tienes que reemplazar malos hábitos con buenos hábitos. No tenías contabilidad en tu matrimonio, comienza a tener contabilidad. Llegabas tarde sin avisarle que ibas a llegar tarde, comienza a avisarle dónde estás y que vas a llegar tarde, no 5 minutos antes. Si tú ya sabes 2 horas antes, avísale 2 horas antes, cuando ya te das cuenta, para que ella no esté preparando algo, no esté haciendo planes pensando que vas a llegar a la misma hora y luego te molestas tú una vez más, estallar. Es que no. Tú le pudiste haber avisado 2 horas antes porque ya lo sabías. Con más contabilidad, menos duda. Es un buen principio que recordar. Con más contabilidad que tú tengas con alguien, menos duda va a existir en tu relación. Mayor contabilidad, menos duda. Con más que le dejes saber a alguien, menos van a dudar de ti, porque hay contabilidad. Son buenos hábitos que estás forjando. Yo soy el hombre aquí, yo no tengo que estar avisando a ninguna mujer dónde voy a estar. Bueno, pues entonces sufre las consecuencias, no te enojes cuando no confías de ti entonces, ¿verdad? Tú tienes la culpa. Principio número 4. Su cabello creció y fue restaurado, pero no recuperó sus ojos y no dejó de ser preso. Las consecuencias del pecado no siempre serán borradas. El pecado deja cicatrices terribles en la vida de uno. Las cicatrices podrán ser físicas, emocionales o espirituales, en la forma de enfermedad, depresión, prisión o desfiguraciones. Hermano, si usted brinca de un barranco, va a haber consecuencias naturales porque existe la gravedad. Pero me arrepentí de haber brincado. No, está bien, pero está bien raspado y moreteado y pues quizás muerto, ¿verdad? Pero no puedes pensar, pero yo no entiendo, yo me arrepentí, Señor. Y ahí estás tú como Quasimodo de, ¿verdad? Pues es tu culpa. Hay consecuencias naturales por nuestras decisiones. Estaba platicando con un joven esta semana y hace años atrás su mamá falleció. Él no es salvo todavía, pero estamos comenzando a reunirnos y él me dijo, pero yo no entiendo, si Dios es justo y bueno, ¿por qué es que mi mamá falleció? ¿Y por qué falleció como falleció? Dije, es porque lamentablemente existe el pecado y hay consecuencias al pecado.
que Dios no quiso, y por eso que Dios estaba prohibiendo a Adán y Eva que comían de ese árbol, porque sabía las consecuencias gravosas que un día iban a llegar a dar, iba a dar el pecado, y por eso le está diciendo que no. Digo, sí entiendo, es que hay consecuencias. Tus decisiones tienen de consecuencias, y quizás, ¿verdad? Una de las consecuencias es que te van a sacar los ojos. Y tú te arrepientes por las decisiones que tú tomaste, pero no quiere decir que ahora te van a crecer nuevos ojos. Todavía cargas contigo las cicatrices y los efectos de tus decisiones. Tu relación con Dios y otros pueden ser restauradas, pero las cicatrices de tu pecado pueden afectar tu paz y gozo por el resto de tu vida. Es posible. Tú puedes te puedes encontrar diciendo: ¿por qué hice eso? ¿Qué estaba pensando? Aunque algunas cosas pueden ser restauradas, no todo siempre puede ser restaurado. La restauración es limitada. En el caso de Sansón, sus fuerzas fueron restauradas, pero no su vista y no su libertad. Tu deseo de servirle al Señor podrá regresar, pero es posible que no tendrás las mismas oportunidades porque te descalificaste de algunas áreas de servicio y liderazgo. Una vez estaba teniendo una conversación con un familiar y me estaba diciendo: mira, pero ¿por qué dices que esta persona ya no puede servir porque hizo tal cosa? Dijo: eso no es justo, estás juzgando a la persona erróneamente. Dije: está bien. Entonces hay que pensar en esto, le dije. Entonces digamos que hubo un señor que abusó de un niño físicamente, sexualmente. Y para no juzgar a ese hombre, esa persona, vamos a ponerlo encargado de la guardería donde está tu nieta. Digo: no, eso no, pues no sería correcto. Le digo: pero estás juzgando. No, es que lo que tenemos que entender es que nuestras decisiones a veces van a afectar oportunidades que se nos presentan en el futuro porque han afectado la confianza que nos tienen. Y tenemos que tener y usar nuestro sentido común a veces de entender que algunas cosas nomás no se pueden arriesgar. Sí hay oportunidad de servir, pero no quizás en algunas capacidades en las cuales se presentaban antes. Es consecuencia del pecado. Puede ser restaurado, pero no quiere decir que siempre vas a tener las mismas oportunidades. Pues Sansón se encuentra sin ojos, atado, con cadenas, pero está creciendo el cabello, haciendo entender que en ese tiempo que ha estado atado, sin ojos, ha estado pensando, ha estado meditando en su relación con Dios, cómo está. Y nos da detalles el Señor acerca de qué es lo que está padeciendo Sansón en estos tiempos, estos momentos. Versículo 23 dice: entonces los principales de los filisteos, los líderes de líderes, los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, haciendo entender que estaban emborrachándose. Y para alegrarse, se juntaron para ofrecer sacrificio a su Dios y para alegrarse, tomar, emborracharse, festejar. Y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Nuestro Dios lo hizo esto. Él supuestamente era juez de Jehová. Él era el líder de Dios de los israelitas, pero nuestro Dios lo ha vencido. Y así miraban en esas culturas cuando se encontraban dos grupos, dos poblaciones, dos pueblos con dioses opuestos. Si se acuerda, cuando David se encuentra con Goliat, cada uno está hablando de su Dios. Y David dice: no, tú estás hablando, blasfemando mi Dios. Así que yo, en representación de mi Dios, voy a ir y te voy a mochar la cabeza. Estaba representando su Dios. Así que ellos estaban diciendo: bueno, hemos representado a nuestro Dios. Él estaba representando su Dios y nuestro Dios salió victorioso. En este sentido, hermana, no es bueno. Con todo respeto, no porque los que estaban diciendo esto eran los filisteos. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios desde chica, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo.
y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Este murió a muchos de nuestros familiares. Ahora nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo, Sansón. Wow. Estaban hablando con tanta confianza acerca de su Dios falso. Estaban hablando con tanto denuedo acerca de este Dios que es ídolo. ¿Por qué podían hablar con tanta confianza? Poquito de trasfondo acerca de Dagón. Dagón era el dios filisteo del grano y la cosecha. La adoración de Dagón incluía sacrificio humano. Los filisteos creían con moler el grano o trigo. Sansón estaba reconociendo que Dagón era supremo y que estaba sobre él, que Dagón estaba sobre él. Era común para pueblos poner en desfile a presos delante de los ídolos y honrar a dioses falsos que los rescataron de sus enemigos. Los filisteos creían que Dagón era superior y más fuerte que Dios. El pecado de Sansón hizo todo esto posible. Su pecado permitió la victoria de los filisteos. Entonces no era tanto que Dagón era poderoso, es que el líder de Dios era débil. No quiso buscar la gloria de Dios, no quiso seguir los caminos de Dios. Entonces siempre el enfoque era él, así que Dios no lo podía usar. Y por eso era victorioso el pecado, no que Dagón era victorioso o superior. En lugar de dar gloria y honra a Dios Todopoderoso a través de una vida obediente, Sansón por su pecado dio la oportunidad para que un Dios pagano fuera adorado. Es interesante que cuando David el rey, todos conocemos a David el rey y lo conocemos como alguien conforme al corazón de Dios. Cuando David el rey, él decidió buscar su propia gloria y durmió y se acostó con una mujer casada. Él siendo casado, ella siendo casada, se acostó con ella, cometió adulterio y salió embarazada, y la gente se comenzó a dar cuenta de lo que había sucedido. Lo confrontó un profeta y le dice el profeta Natán a David, le dice esto: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Dice, mira, tú le robaste gloria a Dios por tú buscar tu propia gloria. Y tú tuviste la libertad de tomar decisión, pero no tuviste la libertad de escoger las consecuencias. Y esas son graves consecuencias, porque otros ahora están blasfemando el nombre de nuestro Dios por tu conducta y tu vida, a cómo vives tú. Porque la gente estaba observando a David. Y llegaron a la conclusión de que nuestro Dios es débil por cómo te vieron vivir a ti. Que es mejor seguir a otros dioses que el Dios verdadero. Porque tú deberías de haber sido un reflejo del poder de Dios, un reflejo de la santidad de Dios, un reflejo de qué sucede cuando alguien se somete al poder de Dios. Y lo has mal representado, David. Y ahora ellos hablan mal de tu Dios. Quizás había unos que dicen, no hay Dios. Era como el hombre conforme al corazón de Dios vive. 1 Timoteo 6:1 dice esto: todos los que están bajo el yugo de esclavitud, los que son un siervo, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. De cómo tú comportas con los que están arriba de ti, determinan cómo otros ven a Dios. Cómo respondes a la autoridad tú, determina cómo otros van a responder a Dios. Así que dice, compórtate como siervo, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Fíjese lo que dice Tito 2, versículo 3. Las ancianas, ya las mujeres maduras espiritualmente, puede ser maduras en edad y espiritual, o solamente espiritual, y quizás no son ancianas en edad, pero el punto es que son ya maduras espiritualmente. Las ancianas así mismo sean reverentes en su porte, que hay expectativas más altas cuando eres considerada alguien madura espiritualmente.
Y obviamente no solamente se aplica a las mujeres, sino a los hombres también, pero aquí está hablando en contextos de mujeres. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que con tu ejemplo estás dando instrucción, más que con tu boca, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, no regañar a sus maridos, amar a sus maridos. Está muy callado y un solo amén. Y muy calladito también. Que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que, con este fin, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Dios toma en serio cómo representamos a nuestro Dios. Y tu conducta, tu comportamiento representa a tu Dios. Tú te identificas como cristiano y muchos lamentablemente dicen, no, por eso yo no quiero acercarme a Dios, yo no quiero ser cristiano porque yo no puedo. Si tú entiendes que tú eres pecador y culpable delante de Dios como pecador, amigo, yo te animo a que te arrepientas y vengas a Cristo pronto. Porque tú crees, ¿verdad?, de que no, prefiero vivir de esta manera. Ahora, por supuesto, si tú no odias y tú no entiendes, tú no odias tu vida como la estás viviendo, o más bien, no odias las consecuencias de tus decisiones, si tú no entiendes que tú eres culpable delante de Dios, si tú no entiendes que tú eres rebelde delante de Dios, y tú no entiendes que tú necesitas ser salvo y ser rescatado de ti mismo, entonces no vas a buscar un Salvador, el Salvador más bien. Si tú no entiendes que te estás ahogando, no vas a clamar auxilio. Tienes que entender que tú necesitas a Cristo, pero Él siempre te va a hacer mejor. Vale la pena entregarte a Él, buscarlo a Él. No te bases en malos ejemplos que has visto, porque ellos no son el patrón. El patrón es Cristo, a quien debemos imitar. Pero estos hipócritas, hay hipócritas donde quiera. Pero ellos darán cuentas por su propia vida, pero tú darás cuenta por tu vida. La pregunta es, ¿qué vas a decir? Dice la palabra de Dios, porque Él se ha manifestado en las estrellas, en la naturaleza. Hay gente que te ha mandado a ti y dice que un día darás cuenta tú y que quedarás sin excusa. No podrás decir, es que nadie me dijo, es que yo no sabía que existía un Dios. No, te quedarás sin excusa. Y tú tendrás que dar cuenta por tu vida. Y si tú dices, pero los hipócritas, va a decir, pues los hipócritas darán cuenta por su vida. ¿Y tú qué? ¿Rechazaste a Cristo porque ellos rechazaron a Cristo? Ellos pagarán las consecuencias. Pero ¿y tú qué? La gloria de Dios debe ser la razón número 1 para ceder a la tentación. Yo no lo quiero mal representar a Él. El pecado destruye nuestra vida y defrauda a nuestro Dios. Si nos preocupamos de la reputación de Dios, nuestras vidas reflejarán mayor pureza. Si nos preocupamos de la reputación de Dios, nuestras vidas reflejarán mayor pureza. Te mantienes puro, controlas tu lengua, controlas tu enojo, pagas tus biles. Amén. No dijeron amén ahí. Todos endrogados porque no pagamos nuestros biles. Eres honesto en tus negocios. ¿Por qué? Porque representamos a Cristo. Por eso. Porque es lo primero que nos echan en cara. Y no, que muy cristianito. Y no, así te enseñan en la iglesia. Así te enseñan. Lo primero que te van a decir. ¿Por qué? Porque aún ellos saben que tú representas a Dios, a Cristo. Dice el versículo 25, regresando al texto. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Fíjese, lo tratan como un payaso. No tiene ojos, no puede ver dónde va. Quizás estaba cayendo, tropezando con las cosas. Se tenía que levantar. Era acompañado por alguien que lo estaba guiando. Llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete. El hombre de Dios, el líder, que un día estaba acá, ahora está allí.
delante de ellos, sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Qué humillación. Sansón fue desnudado de todo orgullo. Dice la palabra de Dios esto en Hebreos 12:5. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Se ha dado cuenta que hay unos niños, aún entre tus hijos, que los puedes disciplinar diferente? Con uno le das una paliza tras paliza tras paliza y siguen igual, ¿verdad? Y no sabes qué hacer, te frustras tú. Pero a él le sigues echando ganas. Otro nomás alza la voz y ya estuvo, ya corrige su camino. Y con una sola vez que le digas, sabe que somos igual, Dios es igual con nosotros. Hay algunos que cualquier cosita que nos hacen de, ya entendí. Pero hay otros que la chancla, el cordón de aspiradora, ¿verdad? La mano, la cuchara de madera, todo y nada funciona. Y ahí sigue aumentando, ¿verdad? Uno ya está cansado. Pide ya que alguien lo supla, ¿verdad? Ya, tú síguele. Ya no puedo yo. Y creo que lo que está sucediendo aquí, tuvo que suceder aquí, en la vida de Sansón. Dios le dijo, yo te mandé el león, te mandé el Espíritu de Jehová, te mandé el Espíritu de Jehová otra vez para que no lo hicieras, y tú seguías ignorando, y yo te hice entender muy claramente que Dalila te quería destruir. Usó palabras muy claras, todo el mundo podía entender sus motivos, y Sansón, tú no, te jactabas con esas puertas ¿verdad? De allí de la ciudad, y los cargabas y los dejabas en el monte, jactándote que tú siempre podías hacer las cosas en tus propias fuerzas. Sansón es la única manera que te podía humillar. Permití que llegaras al punto donde ya no tenías ojos, porque esos ojos te metían en problemas, Sansón. Era siempre lo que estabas viendo, lo que estabas buscando. Y Sansón, con todo amor, te tuve que atar porque tú andabas y ibas a lugares que no deberías ir. No menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. A todo el que recibe por hijo. Azota a todo. Todos hemos recibido palizas de parte del Señor, de alguna manera u otra. Pero la pregunta es, ¿sigues en rebeldía? Porque va a seguir aumentando la reprensión. ¿Cómo vas tú? Como que por un lado entendió Sansón. Versículo 26. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, fíjese, ya ahora él depende de un joven, el hombre fuerte que nadie sabía de dónde venían sus fuerzas. Se acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Si había alguien que conocía, quizás algunos creen que este lugar era un lugar de diversión, entretenimiento, donde la gente, quizás como un teatro, porque había aún sillas o lugares para sentarse o pararse aún arriba, menos arriba, donde había hombres y mujeres viendo hacia abajo, donde la gente estaba humillando a Sansón. Y quizás él había llegado a este lugar, estaba en Gaza, él frecuentaba Gaza, quizás él ya sabía, más o menos había observado dónde estaba todo, y se recordó quizás que había columnas, y le pide a este joven que lo lleve a las columnas. Y la casa, versículo 27 dice, y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí, y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón, que lo humillaban. Sansón reconoció, Señor, discúlpeme, las fuerzas yo pensé que venían de mí y todo dependía de mí, pero ahora reconozco que viene de ti, todo lo que yo tengo. Y vemos y escuchamos más bien la oración de Sansón. Solamente la segunda vez que él ora en toda la historia de su vida, segunda vez a lo que nosotros sabemos.
Versículo 28. Entonces clamó, entonces él a voz alta dice esto: Sansón a Jehová, y dijo: Señor Jehová, que son dos palabras que se usan para Dios. Señor, que quiere decir amo. Jehová, el autoexistente, el eterno, el proveedor. Señor Jehová, acuérdate ahora de mí. Ahora está reconociendo que yo estoy en segundo lugar. Y fortaléceme. Fíjese, está reconociendo que las fuerzas vienen de Dios, no de él. Fortaléceme, te ruego. Solamente esta vez, oh Dios, otro nombre para Dios, el fuerte, creador, Elohim. Pero aquí es donde quizás Dios está escuchando esas palabras y quizás le está llenando, se está ensanchando su corazón de orgullo, de amor, de cariño, de que estás entendiendo, Sansón. Señor Jehová, sí, acuérdate ahora de mí, sí, y fortaléceme, sí, Sansón, te ruego, claro que sí, Sansón, solamente esta vez, oh Dios, sí, Sansón. Y se está quizás llenando de energía y orgullo, y sí, este es mi siervo, está hablando como siervo, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Como que quizás se desinfló su pecho en ese momento. Sansón, otra vez. Sansón, no te queda nada, no tienes nada. Te está creciendo el cabello, pero tienes nada. Estás atado. Te están tratando como un juguete. Se están burlando de ti, de tu Dios. Te han sacado los ojos. Tienes que ser guiado por un joven, alguien que ni podía ser guiado por sus propios padres. Sansón, ¿por qué no agarras la onda, Sansón? ¿Por qué no despiertas? ¿Por qué no abres los ojos espirituales, a lo menos? Que no entiendes que se trata de mí, no de ti. Yo puedo destruir este pueblo, pero si solamente me clamas a mí para poder usarte como instrumento, pero no te dejas. Quieres seguir viviendo por ti. ¿Qué puedo hacer para hacerte entender? Asió luego Sansón las dos columnas de en medio, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Yo creo que Dios en ese momento decía: este pueblo es un pueblo que no me adora, no me reconoce, no me quiere aceptar, no quiere nada que ver conmigo. Yo no puedo dejarlo seguir creciendo. Sansón, yo tengo que deshacerme de ellos, porque aquí están los líderes, Sansón. Y dijo Sansón, versículo 30: muera yo con los filisteos. Muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Yo creo que en ese tiempo y esto es solamente mi teoría, ¿verdad? Durante ese tiempo que él estaba reflexionando y pensando en su relación con Dios y reconociendo que la había regado, yo creo que sintió remordimiento, arrepentimiento, tristeza por cómo había vivido. Igual como muchas veces nosotros estallamos y queremos corregir el problema con exagerar y tratar de solucionar el problema en ese momento impulsivamente, en la carne y pecaminosamente, tratamos de arreglar con hacer cosas peores. Tratamos de arreglar con pecado lo que ya fue iniciado por pecado, y la solución es humildad. Creo que Sansón respondió igual, respondió con orgullo, quiso corregir el problema o el pecado de toda su vida en un momento. Quiso una vez más hacerlo acerca de él y su
reputación y su fama y no de Dios. Aquí se va a arreglar, aquí ya estuvo, ya no voy a seguir por estos caminos, van a decir todos, wow, mira, entregó su vida por nosotros, por nuestro beneficio. Van a pensar de mí en muerte como, ¿verdad?, un gran héroe. Me van a tener como el héroe de los israelitas. Me van a ver, ¿verdad?, siempre dando gloria a lo que yo hice. La realidad es que él ni lo estaba haciendo por ellos, era por él, por venganza de sus dos ojos, por lo que me hicieron a mí. Él dio su vida, entregó su vida no por el pueblo, sino por él, para quedar bien. Y creo que Dios, la razón que él respondió con permitirle ya que se le terminara la vida, era porque era obvio que Sansón ya no iba a vivir para Dios, y era mejor ya. Una de las consecuencias por hacer a este pueblo blasfemar, era mejor quitarle la vida, porque ya no había remedio para Sansón. Era un pecado de muerte, un pecado donde decía, no, Sansón, te quité todo, y aún así, en toda humildad física, no quieres arrepentirte. Si yo te sigo dando vida, vas a seguir manchando mi nombre y blasfemando mi nombre, y el pueblo va a estar creciendo y creciendo de que me blasfema por tu culpa. Creo que ahorita es mejor, Sansón, que ya vengas a mi presencia. Le digo, es mi teoría, porque Dios en su palabra dice que la venganza es de él. Y el voto que se había hecho era no tocar cuerpo muerto. Así que iría en contra de la naturaleza de Dios por contestar esa oración. Pero creo que había dos partes a esta destrucción. El pueblo de los filisteos había llegado a cierto nivel donde estaban creciendo en poder, estaban creciendo en pecado, y se estaba aumentando la idolatría. Y tuvo que destruirlos y eran los líderes los que influían a los demás. Así que tenía que dejar que las consecuencias del pecado llegaran a la vida de ellos, y luego acá dejar que las consecuencias de las decisiones de Sansón también ya se llevaran a cabo, que lo llevaron a la muerte. Dios, yo no creo, porque si Dios es el mismo ahora y ayer por los siglos, su naturaleza no cambia. Entonces yo, en mi opinión, no creo que podría contestar una oración donde se trata de vengarse a él mismo, que está muriendo por él mismo, no por Dios, o más bien no porque Dios se lo estaba pidiendo. Era para vengarse cuando Dios dice que la venganza es de él. Era para la gloria de Sansón, no la gloria de Dios. Cuando Dios dice en Isaías que él no comparte su gloria con nadie más. Así que creo que lo que sucedió ahí es que llegó ya el fin de su pecado para el pueblo, y el pecado de Sansón. Y dice la Biblia, y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y podemos leerlo como algo de qué gloriarnos o qué gloriarse y decir, wow. Pero yo no creo que era la voluntad de Dios, porque estaba en su voto, y no vemos ese voto en otros jueces. Estaba en su voto no tocar algo muerto. Sin embargo, él seguía tocando muerto. Así que creo el hecho de que mató más al morir que lo que mató cuando estaba en vida, es de que aún en su muerte terminó mal. Y hermanos, vamos a ver el próximo domingo como esta decisión va a tener graves consecuencias, y su vida que él vivió va a tener graves consecuencias en el futuro para su pueblo. Tu decisión no termina contigo. Este dicho de que es mi vida, así que es mi derecho, es de lo más profundo del infierno, porque tú impactas y afectas a los que te rodean más que lo que tú crees. Te están observando, y ningún hombre vive para sí mismo, aunque tú quieras.
Hay otros que siguen en tus pisadas aunque tú no quieras. Y lo veremos en la vida de Sansón. Y quizás por eso, en mi opinión, es que Dios tuvo que decir, ¿sabes qué? Hasta aquí, Sansón. Porque estás causando más destrucción que bendición. Estás destruyendo, Sansón. Y por querer corregir, quiso corregir con pecado. Amigo, hermano, ¿qué es lo que tienes que corregir tú? Y por querer responder, ¿verdad? De una manera donde te dolió el orgullo y quieres, por enojo y molestia y orgullo, quieres responder con dañar y gritar, y estás casi haciendo más daño. Estás haciendo más daño, y los que mueren son los que están en tu relación o los que te rodean. La paga del pecado es muerte. Cuando tú respondes con muerte, con pecado, hay muerte. Es una ley de Dios. Si yo brinco de aquí, voy a caer para abajo, porque es la ley de gravedad. La podemos superar por un tiempo, pero tarde o temprano vamos a caer para abajo, vamos a caer. Entonces, si tú sigues respondiendo con pecado, cuando Dios te reprende, tú vas a destruir o vas a seguir destruyendo. Es tiempo de que ya seas humilde, y es tiempo de arrepentirte y clamarle a Dios. En ese caso, en ese sentido, sí hizo bien Sansón, pero ya para corregir, humillarte y decir: Señor, fortalézame para ser el hombre que tú pides que yo sea, para ser el joven que tú pides que yo sea, para ser la mujer que tú pides que yo sea, porque yo no quiero que otros blasfemen el nombre de Dios por mi culpa, por mi conducta, por mi ejemplo. Hay un anuncio famoso que salió hace como 15, 20 años atrás. Un deportista dijo: yo no soy un ejemplo. Dijo: yo soy mi propia persona, pero yo no soy un ejemplo. Un deportista famoso, Charles Barkley. Yo no soy un ejemplo. Yo no soy un ejemplo. ¿Sabes qué? Puedes negar que eres un ejemplo, pero la realidad es, eres un ejemplo. Cada uno de nosotros somos un ejemplo. Puede ser un buen ejemplo o mal ejemplo, pero somos un ejemplo. No lo puedes evitar. En realidad lo puedes negar, pero no lo puedes evitar. Hay gente, hay ojos que te están viendo. Y la realidad es, a quien necesitas y a quien tienes que imitar tú es el que entregó su vida, pero no por su propio beneficio, sino por nuestro beneficio. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él sabía lo que Él estaba haciendo cuando Él entregó su vida por nosotros. El justo por los injustos. Él te quiere rescatar a ti. Él te quiere salvar a ti. Él quiere rescatarte para que puedas vivir por Él, para que dependas de Él, para que no seas ciego, no estés ciego caminando en tinieblas, para que estés en la luz. Él es la luz. Él es la vida. Él te está buscando a ti. No seas destruido por el pecado, porque es lo que causa destrucción. Arrepiéntate y ven a Él. Sansón quizás quiso impresionar, pero nomás causó tristeza. Y por último, vemos versículo 31. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, porque su padre ya había fallecido, y le tomaron ya toda su vida sola. Nunca habíamos escuchado a ningún familiar que lo acompañaba, porque siempre estaba solo, porque quería seguir su propio camino. Descendieron sus hermanos, tuvieron que descender para ir con Sansón, y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoah. Y fíjese lo único que se puede decir acerca de él: él juzgó a Israel 20 años. A ver, cuéntame de Sansón, papi. Pues juzgó 20 años. Pero esos 20 años eran de maravilla, pero mi hijo nomás 20 años. Cuando comenzamos la historia dice que Israel estaba bajo el poder, bajo los filisteos por 40 años, y él juzgó 20. Estaban en esclavitud más que en libertad.
Quizás era lo que estaba ahí en su sepulcro. Él juzgó a Israel 20 años. ¿Qué se diría de ti? Vivió 20 años. Era sonriente. No sé qué más decir. ¿Sabe lo que me trae tristeza? A pensar en la historia de Sansón. Porque se me hizo la pregunta, pero pastor, entonces, ¿para qué le dio fuerzas Dios? ¿Sabes qué? Yo no sé. Qué triste que no sabemos. ¿Por qué le dio las fuerzas Dios a él? ¿Por qué te ha dotado Dios con tus dones? No se debe decir, pues, no sé, no los uso. Sansón vivió para su gloria y nunca sabremos por qué le dio las fuerzas. No sé, qué triste. Trató Sansón de corregir el mal con más mal. Aprende la vida, Sansón. Vamos a orar. Padre, los que están en los cielos.